En una madrugada de neblina espesa y helada, el profesor Alphonse Leverne se encontraba de pie en el muelle, observando la silueta sombría del Nautilus II, un submarino imponente, que emergía parcialmente del agua como un ser mítico recién despertado. Leverne, un reconocido naturalista y físico, había dedicado años al estudio de los fenómenos submarinos, y ahora, ante aquella oportunidad única, su pecho se henchía de emoción. Aquel viaje al abismo oceánico representaba el sueño de su vida, la promesa de descubrir secretos antiguos que yacían en la profundidad insondable de los océanos. A medida que el sol comenzaba a asomarse tímidamente por el horizonte, sus rayos naranjas y violetas se reflejaban en las tranquilas aguas del puerto, dotando al Nautilus II de un brillo etéreo. El viento frío le helaba las manos, pero Leverne apenas lo notaba, embelesado ante la inmensidad de la empresa que estaba por emprender. Recordaba vívidamente la primera vez que vio un submarino. Era un niño entonces, y aunque aquella visión le causó cierto temor, ahora el abismo le llamaba como un imán irresistible. A su lado, el joven Thomas Lefebvre, un brillante ingeniero y discípulo de Leverne, no podía contener su entusiasmo. Su mirada recorría cada rincón de la nave, ansioso por probar la tecnología que él mismo había ayudado a diseñar. Para Thomas, este viaje era tanto un desafío como una oportunidad de demostrar su valía. Pero a diferencia de Leverne, el entusiasmo de Thomas se mezclaba con una profunda inquietud. ¿Qué peligros les aguardaban en lo profundo? Aunque él mismo había revisado cada detalle del submarino, sabía que la naturaleza y sus misterios siempre podían sorprender. La tripulación comenzó a embarcarse en silencio, sumidos en una mezcla de respeto y temor. El capitán Duval, un hombre experimentado en las artes de la navegación, inspeccionaba cada rincón del submarino con ojo crítico, asegurándose de que todo estuviera en orden. Con el rostro curtido por años de batalla con el mar, Duval parecía una figura salida de un poema épico. Su experiencia en las profundidades le había enseñado a respetar el mar y sus caprichos, y aunque mostraba serenidad, sus ojos reflejaban una ligera desconfianza hacia las innovaciones de Thomas. La embarcación era una maravilla de la ingeniería. Con un casco de metal reforzado y un sistema de propulsión eléctrica, el Nautilus II podía descender a profundidades que ninguna otra nave había alcanzado antes. Los pasillos de la nave, iluminados por una tenue luz amarillenta, parecían recovecos de una bestia mecánica, y el zumbido de las máquinas se mezclaba con el susurro del mar, como si la nave respirara. Leverne tocaba las paredes del submarino como si acariciara a una criatura viva, y cada vibración le hablaba de la potencia y el peligro latente en aquel aparato. Con el corazón palpitante, Leverne recordó a su esposa, quien lo había despedido con un beso en la frente y una mirada de resignación. Alphonse, no sé si volverás de este viaje, le había dicho con voz suave. La despedida había sido amarga, pero Leverne no podía ignorar el llamado de lo desconocido. Sabía que lo que estaba por descubrir podría cambiar el curso de la ciencia y la historia. En su mente, el océano no era solo un inmenso cuerpo de agua, sino un inmenso libro cerrado, y él estaba a punto de abrir sus páginas más profundas y antiguas. Thomas, por su parte, había dicho adiós a su madre con una promesa firme: volveré, mamá, y te contaré todo lo que he visto. Pero mientras el Nautilus II se preparaba para zarpar, una sombra de duda cruzó su mente. No podía evitar pensar en los relatos de marineros sobre criaturas abisales, seres de tamaños colosales y ojos brillantes que acechaban en las profundidades. ¿Sería posible que esos mitos fueran reales? Aún así, la curiosidad y la emoción eran más fuertes que sus miedos, y trató de calmar su espíritu, repitiéndose a sí mismo que todo estaba bajo control. El puerto se fue quedando en silencio, solo roto por el chapoteo de las olas contra el casco del Nautilus II. Finalmente, el capitán Duval dio la orden, y con un ronco sonido de motores, la nave comenzó a alejarse de la costa. El puerto se desvanecía lentamente en la bruma de la madrugada, y cada miembro de la tripulación sintió un nudo en el estómago al ver cómo desaparecían los últimos vestigios de tierra. Estaban embarcándose hacia el misterio,
hacia una aventura que ninguno podría olvidar. Mientras la nave avanzaba, Leverne observaba el vasto océano que se extendía ante ellos. Las aguas oscuras parecían tener vida propia, y en su profundidad, como un espejo distorsionado, reflejaban sus propias dudas y anhelos. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar las leyendas de marineros que habían desaparecido sin dejar rastro en aquellos mismos mares. Pero más allá del miedo, el profesor sentía un impulso incontrolable de desentrañar aquellos secretos. Los días en el Nautilus 2 transcurrirían entre las luces y sombras de los grandes abismos, pero en aquel momento inicial, en medio del gélido amanecer, todos compartían un mismo sentimiento. El misterio del mar se revelaba solo ante aquellos lo bastante osados como para desafiarlo. A medida que el Nautilus 2 descendía hacia las profundidades, el mundo exterior se transformaba en un manto de penumbra casi absoluta. Las ventanillas de observación mostraban. Al principio, un azul profundo, que pronto se tornó en un negro insondable. Solo las potentes luces de la nave iluminaban un estrecho cono de visibilidad que, como una antorcha en medio de una caverna, mostraba ocasionales destellos de vida en la oscuridad abisal. Para Leverne, aquello era más fascinante que cualquier museo o biblioteca, cada metro que descendían les revelaba secretos del océano, y en su mente, no podía evitar maravillarse ante la infinita diversidad de criaturas y paisajes submarinos. Pero a medida que el tiempo pasaba y la presión aumentaba, la atmósfera dentro del submarino también comenzó a transformarse. El aire estaba impregnado de una mezcla de tensión y asombro. Cada miembro de la tripulación, aunque absorto en sus tareas, lanzaba miradas furtivas a las ventanillas, temiendo y esperando encontrar algo extraordinario. Thomas, concentrado en los controles, revisaba una y otra vez los indicadores de presión y oxígeno. Sabía que se encontraban en un entorno implacable, y aunque confiaba en su diseño, la tecnología nunca podía anticiparse completamente a las fuerzas de la naturaleza. Durante una de las primeras noches, cuando el asterisco Nautilus 2 ya había alcanzado una profundidad de varios miles de metros, el radar de la nave captó un objeto de gran tamaño desplazándose a una velocidad inusual. La señal apareció solo por un instante antes de desaparecer, dejando a la tripulación en un silencio expectante. Leverne, con el corazón acelerado, pidió al capitán Duval que retrocediera y orientara las luces hacia la dirección de la señal. Pero tras unos minutos de búsqueda, no había rastro de aquello que habían detectado. Tal vez fue solo una anomalía, murmuró Thomas, intentando tranquilizarse. Sin embargo, no todos compartían su optimismo. El capitán Duval, que había escuchado numerosas historias sobre los misterios del océano, no descartaba que aquella señal fuera una advertencia de las profundidades. El océano guarda secretos que no podemos comprender, dijo en voz baja, observando las sombras en el agua. Leverne, aunque escéptico ante esas creencias, no podía negar la inquietud que le producía la vastedad de la nada que los rodeaba. A pesar de sus conocimientos científicos, sentía que se encontraban en un territorio que escapaba a la lógica y la comprensión humana. A medida que avanzaban en su exploración, comenzaron a encontrar criaturas cuya apariencia desafiaba toda lógica evolutiva. Peces traslúcidos de fauces gigantescas y ojos desproporcionados. Medusas luminosas que emitían pulsos rítmicos de luz y criaturas que parecían surgir de los relatos más fantásticos de los antiguos marineros. Leverne anotaba todo con frenesí en su diario de campo, maravillado ante la riqueza biológica de aquel reino subacuático. Su emoción crecía con cada descubrimiento, aunque el resto de la tripulación compartía su entusiasmo con cautela. Entonces, una noche, mientras la tripulación dormía, un fuerte golpe resonó a lo largo del casco del submarino, sacudiendo a todos de sus camas. Las alarmas de emergencia comenzaron a sonar, y Thomas corrió al panel de control para verificar los daños. Según los monitores, el asterisco Nautilus 2 había chocado contra una estructura sólida. Al encender las luces exteriores, la tripulación quedó boquiabierta. Delante de ellos, como una aparición espectral,
se erguía una colosal estructura rocosa con extrañas inscripciones y figuras talladas que parecían haber sido esculpidas por manos humanas. Levern sintió un escalofrío. Aquella estructura no correspondía a ninguna formación natural conocida. Observándola detenidamente, no podía evitar preguntarse si realmente habían encontrado ruinas de alguna civilización perdida. ¿Era posible que alguna cultura antigua hubiese llegado a esas profundidades? Thomas se unió a él en la ventanilla, tratando de descifrar las figuras en las paredes de piedra, que parecían representaciones de criaturas híbridas, mitad hombre y mitad pez. La nave entera se encontraba en silencio, todos sentían que habían cruzado una línea invisible, un umbral hacia lo desconocido. Lleno de curiosidad, Levern propuso acercarse más y tomar muestras de la roca para analizarlas. Pero el capitán Duval, que no podía deshacerse de una profunda sensación de peligro, les advirtió sobre los riesgos de permanecer demasiado tiempo junto a esa estructura. Levern insistió, recordándoles la importancia de lo que habían encontrado. Thomas, a pesar de sus propios temores, decidió apoyar al profesor. Finalmente, tras algunas dudas, Duval cedió y permitió la operación. Con sumo cuidado, Thomas maniobró el brazo robótico del submarino, acercándolo a la superficie de la roca para tomar una muestra. En ese momento, un estruendo sacudió el agua alrededor de ellos, y la nave se estremeció violentamente. Desde la ventanilla, la tripulación observó horrorizada cómo algo gigantesco se movía en las sombras, rodeando la estructura como un guardián protector. Era una criatura de tamaño inimaginable, con tentáculos que se enroscaban en la roca como si fueran raíces vivientes. Levern sintió un terror primigenio al observar aquellos ojos que parecían no solo ver, sino juzgar. Por primera vez en su vida, el profesor experimentó la verdadera vulnerabilidad del ser humano ante lo desconocido. El capitán Duval, sin perder tiempo, ordenó a Thomas que retirara el brazo mecánico y que retrocedieran de inmediato. Pero la criatura reaccionó, extendiendo uno de sus tentáculos hacia la nave y envolviéndola en un agarre mortal. La presión de aquel apretón comenzó a afectar la integridad del casco, y las alarmas de seguridad no dejaban de sonar. Thomas, con el rostro empapado de sudor, trataba de mantener el control de la nave mientras la criatura los balanceaba como un juguete. En ese momento, Levern, inspirado por un instinto de supervivencia, recordó un experimento reciente sobre el uso de sonidos de baja frecuencia para disuadir a especies marinas agresivas. Sin pensarlo dos veces, ajustó los sistemas de sonido del submarino y emitió una potente vibración que retumbó en el agua. La criatura, sorprendida, soltó el submarino y se retiró lentamente, desapareciendo en las sombras. Agotados y con el corazón latiendo desbocado, todos en el Nautilus 2 guardaron silencio, asimilando lo que acababan de experimentar. Sabían que habían estado al borde de la destrucción, enfrentándose a algo que no estaba preparado para recibir intrusos. La estructura, los extraños grabados, y aquella criatura, todo parecía formar parte de un ecosistema ancestral y protegido. El capitán Duval, con voz firme, les dijo que debían ascender y abandonar la zona. Levern, aún sobrecogido por el descubrimiento, se mostró reticente, pero incluso él entendía que era peligroso desafiar a aquel guardián nuevamente. La nave comenzó su ascenso, y mientras lo hacían, todos lanzaron una última mirada a la estructura, que se desvanecía en la penumbra como un recuerdo onírico. Durante el ascenso, el Nautilus 2 mantenía un silencio inquietante, solo interrumpido por el suave zumbido de los motores. Cada miembro de la tripulación, aún conmocionado por el encuentro con la criatura, estaba sumido en sus propios pensamientos. Levern, con la mirada fija en el vacío exterior, sentía una mezcla de alivio y frustración. Habían estado tan cerca de desentrañar uno de los mayores misterios del océano. Pero también entendía que, en las profundidades, lo que realmente habían encontrado era el límite de la naturaleza humana frente a lo desconocido. Thomas, todavía temblando por la experiencia, miraba de reojo a su mentor, tratando de encontrar las palabras adecuadas.
Sabía cuánto significaba aquel descubrimiento para Levern, y aunque sentía alivio por haber escapado, no podía evitar una punzada de culpa al ver la expresión melancólica del profesor. Sin embargo, los sentimientos de Thomas eran más ambiguos. Una parte de él ansiaba regresar y completar la misión, pero su lado racional le recordaba el peligro que habían enfrentado y lo insignificante que podía ser el hombre ante la inmensidad de la naturaleza. Finalmente, alcanzaron una zona segura a menor profundidad, donde las luces del exterior volvieron a mostrar un azul profundo en lugar de la oscuridad absoluta. La tripulación comenzó a recobrar algo de su compostura, y el capitán Duval, consciente de la responsabilidad que tenía sobre ellos, les reunió para discutir los próximos pasos. Hemos visto lo que el océano puede hacer, dijo, su voz firme pero llena de respeto. Si algo está claro, es que no estamos preparados para entenderlo todo. Propongo que subamos a la superficie y reflexionemos sobre lo que hemos presenciado. A pesar de su reticencia inicial, Levern asintió, sintiendo en su interior que Duval tenía razón. Habían visto algo más allá de cualquier explicación científica, algo que parecía desafiar las leyes conocidas. La estructura que habían encontrado y la criatura que la protegía no eran meras curiosidades. Parecían ser parte de un ecosistema o incluso de una especie de civilización submarina que nadie podría estudiar sin arriesgarse a cruzar un umbral de seguridad invisible. Sin embargo, Levern no podía evitar una última reflexión. Sabía que aquel descubrimiento cambiaría para siempre su percepción del océano y del mundo en general. Aquella estructura, con sus inscripciones antiguas y criaturas míticas, era la evidencia de que había aún capas en el planeta que los seres humanos no habían desvelado. Y con esa realidad en mente, decidió hacer algo inusual. Al llegar a la superficie, escribiría su experiencia, pero mantendría en secreto los detalles exactos de la ubicación. Sentía una responsabilidad mayor que su ambición, aquel lugar debía quedar protegido, intacto para generaciones futuras. Al emerger finalmente a la superficie, el amanecer los recibió con un cielo despejado y un mar en calma. La luz cálida y suave del sol sobre el océano les hizo sentir una paz indescriptible, como si el mundo les diera la bienvenida nuevamente después de su odisea en las profundidades. Cada uno de ellos respiró hondo, agradecidos de estar vivos, y comprendiendo que acababan de sobrevivir a algo extraordinario. Levern, al ver el brillo dorado del amanecer, sintió una extraña conexión con el mundo de la superficie, como si en aquellos rayos se escondiera la verdadera esencia de la vida. Ya en el puerto, mientras descendían del submarino, Levern y Thomas intercambiaron una última mirada cómplice. Sabían que lo que habían vivido en las profundidades del océano les uniría para siempre. La ciencia les había llevado al límite de lo conocido, y desde allí, habían comprendido que hay secretos que el océano protege con su inmensidad. Y así, el asterisco Nautilus 2 asterisco quedó en silencio, anclado en los registros de la historia como un testamento a la curiosidad y a la humildad humana, pues quienes lo tripularon aprendieron que el respeto hacia el misterio es a veces el mayor acto de sabiduría. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté hacerlo. Si les gustó, no olviden dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse el próximo contenido. Y si quieren ayudarme a crecer, compartan este video con sus amigos. Nos vemos en el siguiente, hasta la próxima.